En la jornada de ayer, en la que no estuvimos al aire porque fue feriado, también fue, entre otras efemérides, el Día del Bioquímico, que se celebra cada 15 de junio justamente en nuestro país, conmemorando el nacimiento del doctor Juan Antonio Sánchez, que fue el propulsor de la instauración de esta profesión con bases científicas. Y es por eso que se conmemora el Día del Bioquímico. Y en ese marco invitamos a Pablo Gornit, que es el director de Laboratorios Gornit, precisamente de aquí de Villa María, muy reconocido. Muchos sabrán del otro lado de quién estamos hablando. Pablo ya está en nuestro estudio. Bienvenido, Pablo. Muy buenos días. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Un placer para nosotros recibirte como director de Laboratorios Gornit, que bien mencionábamos. Sí. Muchos del otro lado saben cuál es, y seguramente algún estudio se han hecho. Algún resultado, algún estudio viene con la firmita, con la firmita del Laboratorio Gornit, seguramente en nuestra ciudad. Bueno, pero algunos no saben qué hay detrás del laboratorio, todo el trabajo que hay detrás probablemente, y uno creo que no dimensiona, un poco lo hablábamos fuera de aire, no dimensiona el trabajo que se realiza en los laboratorios. Por eso queremos que Pablo nos cuente un poco de qué se trata todo ese trabajo detrás, para que la gente también tome dimensión. El detrás de escena. Claro, exactamente. Bueno, primero, y honrando la historia, el laboratorio ya casi va a cumplir 80 años. Y si vemos la conmemoración ayer del Día del Bioquímico, son menos años. ¿Qué significa? Que el laboratorio inclusive es anterior a la creación de la carrera. De hecho, el papá cuando estudiaba en la Facultad de Medicina y había una escuela de farmacia y bioquímica. Ahora, en 1948, en los comienzos, si bien cada estudiante realizaba el mayor esfuerzo y era quizás mi hijo el doctor, porque era el reflejo de la superación, el reflejo de un país mejor, pero viéndolo en retrospectiva casi parecería algo esotérico. Le faltaba un poquito más el bonete, porque el laboratorio no se veían los equipos, la tecnología de hoy con la electrónica, sino en esas se veían sapos, conejos, y bueno, y de esa época a hoy pasamos a entender que no solamente se hace un análisis o dos análisis por día, sino que el laboratorio actualmente procesa 3 millones de análisis al año, que uno puede decir, bueno, pero ¿y de dónde salen tantas muestras? Y bueno, tantas muestras salen no de Villa María, que tiene 100.000 habitantes, sino de gran parte del país, que diariamente, por distintos medios, envían muestras a Villa María para resolver no solo los estudios de complejidad, sino estudios de rutina. Claro, tal cual. Y esto que mencionabas, Pablo, que tiene que ver con cómo fue evolucionando el trabajo en los laboratorios, avances tecnológicos, debe ser muy complejo también porque la tecnología avanza permanentemente. Así es, y eso tiene dos caras de la moneda. La primera es, la tecnología avanza, entonces tendemos a confiar ciegamente en la tecnología y quizás nos olvidamos de los orígenes. Pasamos de los orígenes donde todo era la clínica, donde el médico hablaba con el paciente, lo inspeccionaba, lo tocaba, lo escuchaba en todo sentido, no solo sus cuitas, sino con el estetoscopio, a hoy que prácticamente no hay tiempo, y en ese no hay tiempo, como hay que acelerar, veo los numeritos y sobre esos numeritos decido. Y no siempre la decisión es la mejor. Por eso, un médico muy reconocido, Marañón, que no era el dueño de la clínica Marañón, sino que en honor a él se le colocó su nombre, decían que hay un elemento, un instrumento que fue el que más hizo progresar la medicina. ¿Y saben cuál es? ¿Cuál es? La silla. Claro, exactamente. ¿Qué quiere decir? Que es algo irreemplazable. Un equipo lo puedo reemplazar, pero el trato personal, el mirar a la persona, el poder escuchar lo que no dice con palabras, no se puede realizar con equipos. Así que, por supuesto, el laboratorio es importante, estamos muy orgullosos del laboratorio, de los datos que damos, pero siempre se debe entender que hay un trabajo en equipo y ese trabajo en equipo es el que debe beneficiar al paciente. Vos hablabas recién de los orígenes. ¿Cuáles fueron tus orígenes
dentro, bueno, venís de la familia, por supuesto, dentro del laboratorio, pero ¿cómo fue tu inserción dentro del trabajo profesional en el laboratorio? Mi inserción puede tener dos etapas. La primera etapa es el nacimiento, y literalmente nací en el laboratorio, porque en esa casa vivían mis padres. Claro. Y bueno, por supuesto, jugaba en el laboratorio con los tubitos, con los distintos elementos, pero no era más allá de un juego. Con cuidado trabajo con los tubitos, digo. Si te caía un tubito, ¿venía el reto o no venía el reto? Con cuidado y no tan cuidado, era otro mundo. Bien, era claro. otro mundo. Que a veces la gente dice cómo sobrevivimos ese mundo y todavía No sabemos todavía. uno no sabe. Pero Con bueno, anticuerpos seguro. ¿Seguro? la segunda etapa es la vocación, el llamado. Y llegó un momento que quizás por situaciones personales decidí avanzar en la salud. Y una posibilidad era estudiar bioquímica, la otra era estudiar medicina. Bueno, decidí realizar la carrera de medicina y realmente mi idea, el plan, no era estar en el laboratorio. De hecho, estudié en Córdoba, después fui a Buenos Aires y hubo una corta estadía en el exterior. Pero a veces uno propone y, como dice, Dios dispone. Entonces recibí un llamado telefónico y en ese llamado lo que me decían era que el papá había fallecido. Entonces, de tener una carrera soñada con lo académico en centros de primer nivel a nivel global, pasamos a Villa María y me encontré de golpe con la primera decisión. ¿Qué hago? Se cierra el laboratorio, se continúa el laboratorio. Ahora, el laboratorio es más que una casa, que equipos, incluye gente. Entonces empezamos a trabajar y lentamente el plan fue cambiando y como no podía desarrollar en esos centros que había soñado de primer nivel en el mundo, la idea fue tratar de traer esos centros a Villa María. Y quizás ese sueño es el que generó que el laboratorio pasara de tener 100 muestras por día a tener hoy entre 3.000 y 5.000, que a nivel país es muy importante y a nivel global es un piso, pero ya es un piso. Claro. ¿Qué quiere decir? Que es lo que nos permite acceder a tecnología, la tecnología más avanzada como la automatización que hemos recientemente instalado y que a nivel mundial está en las principales capitales del mundo. ¿Qué quiere decir? Si vamos a Nueva York va a haber algo similar, por supuesto, mucho más grande. Si vamos a Barcelona, algo similar, ya no tanto más grande. Y en Argentina hay una en Rosario y esta en Villa María. Uh-huh. Pablo, ¿qué es lo que más te apasiona del trabajo diario en el laboratorio? ¿Qué es lo que más te enorgullece del laboratorio hoy? A veces lo que relataba, no la satisfacción de instalar la última tecnología, sino la satisfacción de, habiendo transcurrido 30 años, de que me digan, tu papá me salvó, o tu papá me dijo que iba a ser mamá y fíjate, no solo mamá, sino que ahora soy abuela. Eso, la historia. Y lo segundo, la actualidad, cuando uno tiene la satisfacción de poder ayudar a el prójimo, al vecino. Uh-huh. Y recién hablabas de traer el mundo al laboratorio como una suerte de salto cualitativo, cuantitativo. ¿Eso cómo lo planeabas o lo proyectabas con un equipo de gente? ¿Te ponías un objetivo, bueno, de acá a 5 años, de acá a 10 años? ¿O cómo fue ese crecimiento? No hay plan. No hay plan, ok. No hay plan. Sí hay un sueño y quizás una meta, un objetivo. ¿Por qué digo que no hay plan? Porque el medio es muy cambiante, entonces es muy difícil hacer un programa establecido donde se vaya cumpliendo el plan en el tiempo. Lo que uno
a veces se siente es una especie de malabarista que tiene que ir maniobrando con las distintas pelotitas en el aire, sí, para tratar de llegar perdón, al objetivo. Claro. Un Mirá buen malabarista. Sí, la verdad. Pero muy hay bueno. Que ser muy bueno. Equilibrista también. Sí, increíble. Sí. Y fue evolucionando también, imagino, a lo largo de estos años, nos dirás vos, Pablo, la demanda de los estudios, de los controles preventivos, en ese sentido fue evolucionando en la población también. ¿Hay como una mayor conciencia? Hay una mayor conciencia, hay una mayor difusión y la gente vive más. ¿Y por qué vive más? Porque se cuida. La medicina ha tenido avances increíbles, desde las vacunas hasta enfermedades que eran sinónimo de muerte, y hoy algunas de esas enfermedades se curan y otras se controlan y permiten a la persona vivir muy bien. Así que es un largo camino, es un camino que la impresión que tengo es que cada vez se acelera más. La irrupción de la tecnología, de la inteligencia artificial, funciona como un catalizador, como un acelerador de los cambios, y por supuesto los cambios a veces permiten crecer, pero a veces son dolorosos y generan pérdidas. Así que lo que tratamos es de seguir creciendo, seguir sumando al equipo. Actualmente hay casi 70 personas trabajando en el laboratorio. No todas trabajan en Villa María, algunas trabajan en Córdoba capital, donde tenemos una sede del laboratorio, que es algo que tampoco se conoce mucho, y esa sede también para nosotros es un orgullo porque está en DAMIC, que es una institución de docencia e investigación clínica. Entonces no solo colaboramos con la asistencia a ese doliente, a ese paciente que puede tener su problema, sino que tratamos de poner nuestro granito de arena en el desarrollo de la ciencia. Claro. Vos recién hablabas de la cantidad de puestos laborales que hay dentro del laboratorio, y está bueno porque a veces cuando uno cree que el avance tecnológico va en detrimento de los puestos laborales, y no, en este caso ustedes han sumado al plantel laboral una buena cantidad de profesionales. Cuando se plantea la automatización, a veces la justificación es la reducción del personal. ¿Por qué? Porque traigo una máquina, ¿cómo la voy a pagar? Reduciendo el personal. En nuestro caso ha sido lo opuesto. ¿Por qué? Porque nos permitió optimizar los costos, y optimizar los costos, además de la máquina, lo que se necesita es más personal que la opere. Claro. Ahora, también se debe explicar que sin la máquina, seguramente en vez de 70, probablemente tendríamos que ser 300 o 500 personas. Ahora, la respuesta es que no podríamos ser ni 300, ni 500, ni 70. ¿Por qué? Porque los costos habrían generado que el laboratorio no fuera viable, claro, y deberíamos haber cerrado. Entonces, a veces es como el helado, no es el chocolate y el limón, sino es el chocolate y el limón. Hace falta la tecnología y hace falta lo humano. ¿Cuál consideras desde tu punto de vista, Pablo, que ha sido uno de los avances más importantes en los últimos años en cuanto a tecnología o en la medicina, en el ámbito de la medicina? ¿Cuál puede haber sido? En el caso del laboratorio en particular, algo que no es nuevo, que lo vi en el 97, como ve el chico, el sueño del pibe en Nueva York. ¿Qué es lo que vi? La automatización, que parecía algo tan alejado y que con los años pudimos sumar al laboratorio. ¿Qué es la automatización? Básicamente jerarquizar a lo humano. ¿Por qué? Porque las tareas repetitivas pueden ser realizadas por una máquina. Ahora, hay algunas tareas que quizás en el futuro también sean automatizadas, pero hoy siguen siendo de un ámbito estrictamente humano. Y es el pensar el caso diferente,
es el tener la conversación con el paciente y el sentir lo que las palabras a veces no dicen. En todo este tiempo ustedes han evolucionado, han cambiado, se han expandido en un país que ha tenido turbulentos cambios también de gobierno y económicos. Hubo un momento que dijeron no podemos más, vamos para atrás. No cerrar no, pero ir hacia atrás no. En algún momento lo pensaron como que el país no acompañaba el proceso de cambio, de evolución. Cada día que uno se levanta tiene que decidir, ¿voy a vivir o no voy a vivir? Y el vivir significa luchar para vivir. Muchas veces uno dice, ¿vale la pena la lucha? Y bueno, ¿quién puede decirlo? A veces son estas pequeñas, grandes cosas que suceden que es ver el brillo en los ojos de una persona o saber que ha colaborado en mejorar al vecino, mejorar la ciudad y a su vez generar fuentes de trabajo que si bien hoy los ingresos nunca alcanzan, pero por lo menos es lo que uno puede brindar. Pablo, un placer recibirte. Muchísimas gracias por tu tiempo, por todo el trabajo que hacen desde el laboratorio. Seguramente seguirán creciendo y avanzando y mejorando también los servicios que es tan importante para los vecinos y vecinas de nuestra ciudad. Un gusto.